Y lo hacemos con estrenos en este plantel de tertulianos. Damos la bienvenida por primera vez a Juan Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Bueno, este año 2024 nos deja nuevos fichajes. Hoy eres el chico nuevo en la oficina. ¡Qué remedio! Oye, yo me mandan y yo vengo. Cuéntanos un poquito para que te conozca la audiencia, aunque estoy seguro que la audiencia sonora de Vive Radio y de Onda Cero sí que te conoce. Sí, les doy un poco de guerra, ¿verdad? Pues nada, ¿qué quieres que te cuente, Pablo? Yo principalmente me identifico como exalcalde de Fuentecantos y eso lo llevo de lujo. El ex lo llevo muy bien, además. O sea, mira, que es porque hay gente que de no lo lleva maravilla. Bueno, pues también recibimos a Bisma Hernández. ¿Qué tal? Que hace mucho que no te veo por aquí, por el magazine. Buenas tardes, pues nada, muy bien. Ahí he andado ahora últimamente bastante entretenido preparando un concurso que mañana vamos a entregar los premios de Tierras del CIF, que es al emprendimiento en el entorno rural, y estaremos con jóvenes del instituto en el Burgo de Osma, pues viendo las innovaciones que tienen, que es impresionante, ya como desde jóvenes pues tienen ideas emprendedoras muy interesantes. Oye, pues desde luego enhorabuena por dar voz a pues esas ideas, ese proyecto emprendedor que a día de hoy falta, y bueno, pues a ver si te veo más por aquí. Y también recibimos lo mejor para el final, Marisabel Terrell. ¿Qué tal? Qué mono eres. Bueno, pues muy bien, muy bien. He venido, que conste, con toda la lluvia para estar aquí contigo, con vosotros, y luego regreso otra vez a Covaleda. O sea, que bien. Bueno, pues si os parece, comenzamos ya con el primer tema, que es un tema que, desde luego, aunque ya llevemos 15 días, más días de enero, seguimos hablando de los propósitos, concretamente de los propósitos digitales que se marcan los españoles. Un 42% se ha marcado como propósito dejar el móvil. ¿Sois de los que vais a la cama con el móvil, no podéis dormiros, estáis pegados al móvil, lo utilizáis mucho, os lo planteáis como propósito? Sí. Sí. Efectivamente, yo acabo de comentar al compañero que considero el móvil como un arma de doble filo. Es decir, en cuanto a creación de contenido, sea fuente de información, no cabe duda que el móvil en una situación de emergencia es impresionantemente válido. Ahora bien, el móvil acaba esclavizándonos. A mí me neurotiza tremendamente poder perderlo. Y es cierto que se convierte en una adicción. ¿Alguna vez lo has perdido, por ejemplo? No lo he perdido, pero me he encontrado móviles de un alumno el otro día, en el autobús, cuando iba a Zaragoza también. Entonces, yo creo que el móvil tiene que ser una herramienta que nos sea útil a nosotros, pero que no nos esclavice. Entonces, ¿qué hay que hacer para eso? Pues hombre, las medidas a tomar yo creo que serían buenísimas, estipular unos horarios, aparte del de trabajo, el del estudio y tal, para decir voy a mantener en silencio durante este tiempo el móvil, voy a ser capaz de no mirarlo y luego cuando llegue la hora miro todos los mensajes. Y por supuesto, el tema de no dejarlo cerca de la cama, porque te suena y tú en la oscuridad das a la pantalla y miras, aunque estés medio dormido. ¿Vosotros también? Sí, sí. Pues, a mí lo que me pasa es que al final el móvil, yo siempre llevo varios móviles. Me he acostumbrado a lo largo de mi vida a llevar varios móviles. Eso ya es más Por un complicado. lado el del trabajo y el mío personal. Entonces, el mío personal lo puedo tener abandonado un montón de tiempo, no tengo ningún problema. A mí lo que me pasa es que me relaciono prácticamente con todo con el móvil. Es decir, para el trabajo con el móvil, para poder hablar y demás también, pero sobre todo para verme alguna serie o poder consultar la información. Es decir, yo creo que al final también un poco nuestro ocio va un poco en ese sentido. Es decir, yo qué sé, pues tradicionalmente pues otras generaciones igual se ponen las noticias en la tele o ven las series o las películas en la tele. Nosotros al final, pues hombre, si tienes el Netflix o otras plataformas... Es interesante pues porque sí, yo lo pero... utilizo también un poco en esa línea. A mí me pasa igual, yo tengo varios teléfonos móviles, varios números, el mío personal, el de una empresa, el de otra empresa, y al final... ¿Cuántos móviles tienes? Que, claro, con Tres, tanta empresa, tres, ¿tres móviles? Tres teléfonos móviles. Marisabel, ¿tú cuántos tienes? No, uno por favor, Uno, ¿no? y creo que ya es Uno y más que basta. suficiente. Claro, al final cada uno tiene su porqué, y entonces sí que me marco muy bien los tiempos de trabajo y a qué dedico pues mi ocio o un tipo de descanso. Entonces, mi teléfono personal, teléfonos de trabajo, los utilizo cada uno en su momento, pero vamos, desde luego, cuando estoy trabajando no estoy con mi teléfono personal. Hay quien incluso, bueno, pues incluye aplicaciones que le miden el tiempo del dispositivo y que incluso se lo bloquea. Es decir, no
no puede utilizar el dispositivo, puesto que hay aplicaciones que le bloquean el uso cuando sobrepasa X horas. ¿Abogáis por eso? ¿Os pondríais incluso límites de tiempo? Claro, yo entiendo un poco lo que comenta ella en cuanto a que tienes que ponerte ciertos límites al uso del teléfono móvil. Si no eres capaz de tú personalmente poder gestionar eso, hombre, busca ayuda, ¿no? Si al final es una aplicación la que te dice, oye, ten cuidado porque tú pensando fríamente que dedicarle 15 minutos o 15 horas a una aplicación es demasiado, pues yo que sé, me lo invento, Facebook, Instagram o lo que sea, pues que te corte, porque al final si no acabamos igual invirtiendo bastante más tiempo del que... No, y con los alumnos pasa lo mismo. Desde luego en clase está prohibido el uso de móviles, pero ellos insisten siempre, vamos a tener un ratito de poder utilizar el móvil. No, no se puede, no se puede. La enseñanza está también muy informatizada y es una de las cosas que tendríamos que empezar a controlar. O sea, yo ahí voy a discrepar un poquillo contigo en el sentido de que yo creo que al final es muy positivo mezclar la educación con las nuevas tecnologías. Lo que hace falta es marcar y a enseñar a la gente, o al alumnado en este caso, para qué se puede utilizar cada cosa. Es evidente que tú no puedes estar en una red social mientras estás en un aula o recibiendo la clase, pero ¿por qué no vas a poder trabajar con internet, buscar esa información? Al final yo creo que es muy positivo y que las nuevas tecnologías nos ayudan mucho también. Es que eso es otro debate, porque las pantallas ahora están haciendo casi más daño en la enseñanza que positivizándola. ¿Por qué? Porque hay mucho déficit de lectura comprensiva en los alumnos. Te encuentras con alumnos que tienen una escritura absolutamente malísima, presentaciones nefastas, y hay que trabajar sobre ello. ¿Por qué? Porque luego les dices que te pongan algo en internet, en la pantalla digital, que yo soy de pizarra y tal, y son brillantes. Son brillantes, yo cero, pero luego, claro, tienen una lectura comprensiva nefasta y etcétera, etcétera. Pero eso es quizá por el propio teléfono móvil o porque no les hemos enseñado bien a utilizar esa herramienta, porque yo estoy un poco también con él. Es que no es el móvil, son las tecnologías. Tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos una clase de informática, pues para ir a ella, eventualmente las tablets que las utilizamos. Una pizarra así a lápiz y demás, que una presentación en PowerPoint, más visual. Voy a reformular la pregunta. Tenemos los dos tipos de pizarras. Las digitales y las de tizas. Y yo soy de tiza. Yo soy de tiza. Sí, pero vamos a ver. Solo al final, el teléfono móvil es una herramienta que se puede utilizar y que lo vamos a utilizar. Y cuanto antes aprendas a utilizarlo, mejor. Si se hace un buen uso del teléfono móvil, acabo de decir antes que es algo que nos ha hecho crecer. Y qué mejor muchísimo. Que los centros educativos, que son los que primero dan esa información a los alumnos para que puedan empezar a introducirles en los riesgos, las ventajas, cómo utilizarlo y cómo no. Claro, al final a mí hay un refrán que me gusta mucho. Para mí la tecnología es un paso hacia adelante. A mí hay una frase que me gusta mucho, que es que de la edad de piedra salimos, pero no porque dejara de haber piedras. Entonces, al final el teléfono móvil es una herramienta es una herramienta peligrosa si se utiliza mal, pero muy beneficiosa si se utiliza bien. Efectivamente, estoy completamente de acuerdo. De hecho, a mí en clase, si me dicen, oye, por favor, ¿podemos buscar esta información un segundo? ¿Podemos utilizarlo un segundo para buscar este contenido? Digo, por supuesto que sí. Y lo están utilizando bien utilizado delante de mí. Claro, la problemática es cuando a lo mejor pues, se utiliza para otras cosas, para invertir tiempo excesivo en redes sociales, que es a lo mejor lo que le pasa al 42% de los españoles. Y luego ya el uso que hagan en la calle con él, ese es el tema y el problema. Precisamente ese 42% de los españoles se ha establecido como propósito dejar el móvil, y nosotros hemos salido al collado para preguntar si algún soriano o soriana, bueno, pues también se ha puesto ese propósito. Vamos a descubrirlo. Para mí sí, porque ya los nietos pequeños, vamos, no saben vivir sin una tablet o algo similar. Sí. Sí, soy buena de pantalla, sobre todo porque ahora la educación lo estamos haciendo también todo metiendo todo el mundo digital, con las tablets, los ordenadores, que si las aulas virtuales, y luego las redes sociales desde hace mucho tiempo, y cada vez creo que va aumentando. De hecho, cada vez más pequeñitos tienen una red social. Me gustaría reducirlo porque la verdad es que sí que noto que tengo un problema, pero es que me cuesta mucho. Me aburro mucho sin internet y no sé cómo dejar una cosa para... cómo sustituir el uso del internet por otras cosas. Yo creo que sí, que bastante además. La verdad es que sí, que a ver, ayuda a no pensar en tanto las cosas, en lo negativo, el día a día.
no complicarse, así como que uno cree que ve una serie solo por ocio, pero ya termina siendo una dependencia o algo de así. Entonces sí que en cierto punto sí. Sí, la verdad que sí. Y yo que no me considero de las personas que usan mucho el móvil. En realidad, bueno, entre que enciendes y demás, te ponen con la música, pero claro, mensaje de no sé qué, ahí va, le contesto. Mensaje de no sé cuántas, ahí va, le contesto. Cambia la música y al final se han pasado ahí 10 minutos. Bueno, pues desde luego que hay de todo y hay de los que incluso optan por una terapia de choque, que es perderse en un pueblo sin cobertura para que no les lleguen mensajes. Marisabel, ¿tú te lo estás planteando o no? En absoluto no. Ah, bueno, creía que sí. No. No Pero podría. también comentábamos un poquito del tema de si optáis a lo mejor por otros trucos, ¿no? Como es apagar el móvil mientras dormís, o sois de los que lo tenéis encendido y os levantáis a ver notificaciones. Sí. Bueno, yo es que lo que pienso, estábamos comentando un poco, ¿no?, la necesidad de que una aplicación te diga cuándo no poder meterte en otras aplicaciones o dejar de usar el móvil y demás. Yo creo que cuando llegas a ese momento lo que tienes que hacer es ir a terapia y por tanto yo estoy muy a favor de la terapia en según qué circunstancias. Y lo valoro, quiero decir que al final si tú no tienes la capacidad de poder tomar una decisión por tu propia voluntad, pues el problema está ahí y hay que valorarlo. Pero yo creo que al final el móvil esto es como todo, es según cómo lo uses, para qué lo uses y qué pierdes o qué ganas. O sea, al final, cuando tú estás en una mesa y estamos cenando y todos con el móvil, pues es evidente que ahí hay un mal uso. Y lo más importante, entender qué grado de dependencia te genera, además. Claro. Bastante dependencia, yo pienso, bastante. Vamos a centrarnos en Bueno, los hay de menores. todo, que también tienes al típico que le llamas constantemente y no te coge nunca el teléfono. No, y cuando lo yo- necesitas no. dices, oye, que te necesito Vamos y a ver. cógeme el teléfono. Yo siempre soy muy respetuosa con el tiempo y el espacio de los demás, entonces no me gusta atosigar a nadie vía WhatsApp ni nada por el estilo. Además, el WhatsApp lo que tiene es que no tiene tono. Entonces hay veces que puedes percibir un mensaje con un contenido semántico absolutamente distinto del que intentan decírtelo, ¿no? Y también eso es complicado. Vamos con más temas y es el uso del móvil también, pero en los menores. Esta semana hemos podido conocer que el Ejecutivo se plantea la prohibición estricta y severa a través de nuevos mecanismos para el acceso a la pornografía infantil. Eco. También nos hacemos eco de distintos estudios como este, el que indica que cada hora delante de una pantalla triplica el riesgo de obesidad. ¿Qué os parece en este caso enfocando el uso del móvil, el excesivo uso a pues los menores? ¿Habría que prohibir más? ¿Habría que tener más control? Bueno, yo creo que son como dos cosas diferentes Sí. de lo que habla el gobierno. Por un lado, podemos hablar del uso del móvil, que no tiene nada que ver con el acceso a la pornografía, que es al final lo que le preocupa al Ejecutivo, y es la realidad, es decir, a través de dispositivo electrónico, cualquier dispositivo móvil, tablet, ordenador, hay una facilidad para acceder al contenido pornográfico que es evidente que nuestra legislación tiene que topar. El problema es que, claro, el mundo de Internet es un mundo globalizado y que, por tanto, tú puedes limitar según qué accesos a páginas en España, pero igual desde otros servidores que se instalen en el extranjero no. Estoy convencido de que lo van a mirar. La portavoz Pilar Alegría estaba hablando de un reconocimiento facial o algo, un método por el estilo, y yo creo que al final eso es necesario. ¿Por qué? Porque al final es lo que hablaba un poco la compañera, ella hace mucho hincapié en la educación, pues también en la educación sexual hay que hacer mucho hincapié, porque al final siempre, y yo lo hemos vivido también, cuando van a darte una charla de educación sexual es como, ay, qué risa, ay, que no sé qué, y es fundamental porque si no, si tu relación sexual es solo a través de la pornografía, al final la pornografía evidencia una superioridad del hombre ante la mujer, una mujer sumisa, y por tanto, pues no es positiva. Son conductas que a lo mejor quizás se pueden replicar. A ver, yo creo que, esta ley creo que va a entrar en vigor o se va a presentar el martes, y esto es muy importante porque el control de un menor al acceso o al consumo de pornografía es muy importante porque pueden tener una percepción distorsionada de lo que es la sexualidad en sí. Y al empezar a consumirlo antes de tiempo sin tener unos elementos de juicio y una madurez estipulada, lo que puede también crearles es una adicción. Y por otro lado, también se puede relativizar conductas que no son normales como si lo fueran, incluso en el tema de la mujer, la violencia que existe dentro de la pornografía hacia el género femenino, que a veces se cosifica
e incluso se deshumaniza. Para que todo esto parezca más o menos normal y se lleve a la razón, tienes que tener una madurez no solo emocional, sino biológica, que unos niños a una determinada edad no pueden tener. Por consiguiente, es absolutamente necesario y me parece plausible que el Gobierno tome algún tipo de medidas frente a esto. Yo creo que es muy interesante el intentar resolver problemas tapándolos, porque al final el poner una ley para evitar que ciertas direcciones web accedan o no accedan ciertas edades, al final el problema de base es quizá una falta de educación, porque tanto en las escuelas como en las propias familias, porque igual es un tema que todavía es bastante tabú, ¿no? Entonces, para mí, una de las inversiones interesantes es en eso, en educación, que todos nos involucremos y todos compartamos. Y luego la parte esta de la publicación de que crea un aumento de posibilidad de obesidad, hombre, pues a mí esta publicación cuando la he leído me ha hecho mucha gracia. Esto es como ponerte delante, como si alguien publica que ponerse delante de un león y pasar las horas aumenta tu riesgo de muerte. Ok, pues vaya premio Nobel, ¿no? Bueno, yo lo que quería, sí que me parece interesante, al hilo de lo que le decías, que el Gobierno no solo se plantea una cuestión de limitar la pornografía, sino que se plantea una ley integral. Y estoy convencido de que en esa ley integral también va a tener mucho que ver la parte de la educación sexoafectiva, porque es fundamental y porque lo hemos visto y lo estamos viendo y porque vemos las consecuencias de esta mala educación sexual, como puedan ser el aumento de violaciones en grupo en menores, y que por tanto es necesario para nuestra sociedad pues limitar y trabajar en esta educación sexual. Y además que cada vez antes, al carecer de controles, cada vez es antes cuando los menores acceden a ese contenido pornográfico. Sí, bueno, pero tiene que haber, como en todo, la base de la educación. A ver, el núcleo de la educación siempre está en el seno familiar. Nosotros como profesores podemos pautar el camino después para el aprendizaje y otro tipo de educación, pero realmente si un niño no tiene en su familia unas bases, unos principios y unos valores que luego debe utilizar como herramientas en su vida, no podemos hacer nada. Pues yo de eso no estoy de acuerdo, porque imagínate tú que una persona tiene una familia desestructurada o no se le puede dar esa educación. Entonces estamos rechazando que esas personas tengan el derecho a esa educación. No, lo que ocurre es que tú, dentro de tu labor, por ejemplo la mía como profesora, no solamente vas a ser una docente y ya está, sino que tienes que empatizar con el alumno, y eso significa ir mucho más allá de lo que le estás enseñando, es decir, ver en qué seno familiar se desarrolla, qué problemática puede tener o no su familia, si tiene deficiencias afectivas o carencias o alguna historia. Es que eso va mucho más allá, que es la labor más bonita de la docencia. Para mí es lo que me parece más productivo y más bonito. Voy a tocar un tema también, vamos a seguir hablando de estudios, vamos a seguir hablando de cifras y concretamente de cómo el 44,1% de los hombres, según asevera el CIS, asegura que se ha ido demasiado lejos con las políticas de igualdad, tanto como, por aquí veo reacciones, como que se ha producido una desigualdad en sentido contrario, que es el hombre que está discriminado. ¿Qué opináis por aquí? Sí, si me permites, bueno, es verdad que ha salido la encuesta con una valoración de que el 40 y tantos % de los hombres se sienten frente a esta campaña de ya muchísimos años de igualdad de hombre y mujer, sin llamarla de ninguna manera ni feminismo ni nada, pero se sienten como discriminados. ¿Qué ocurre? Que se ha hecho una encuesta en Harvard, School, Business School, se ha preguntado a 25.000 alumnos y todos han coincidido en un 70 y tanto % de que cuando ellos acaben su formación y ejerzan su profesión, si están casados o en pareja, van a priorizar su profesión, su trabajo con relación al de su mujer. Y eso está ocurriendo realmente ahora, es decir, tenemos que ser conscientes de que los dos pueden estar trabajando fuera de casa, pero a la mujer siempre se le atribuye un tanto por ciento más elevado que al hombre en cuanto a las tareas domésticas y al cuidado de los hijos y su educación. Eso existe y es así. Pues, y si me permites, yo en cuanto a la igualdad y no igualdad, yo nunca me he sentido por debajo de ningún hombre. A mí se me ha dado una formación universitaria igual que a mis hermanos, pero sí es cierto que mi educación, hace ya muchos años, frente a mis hermanos no era la misma, porque a mí se me mandaba a hacer tareas domésticas que a ellos no se le mandaban a hacer. Entonces era un poco machista. Los datos ¿no? de lo que tú dices es los datos de la tercera encuesta del Plan de Igualdad
de Soria, por ejemplo, que dice que hay 11 horas de cuidado que hacen las mujeres frente a los hombres en las tareas del hogar, con los cuidados de las terceras o menores o ascendentes. También que los hombres se dedican a esas tareas de los cuidados durante los fines de semana y no entre semana. Es evidente que yo creo que estos resultados es porque no ha habido una pedagogía suficiente en cuanto a las materias de igualdad. Bueno, pues súper conciso, es que no hay tiempo. Yo creo, igualdad sí, pero no así. O Oye, sea, pues... A mí me preguntan sobre cuántas mujeres tengo en el equipo, sobre el sexo, que me parece increíble en temas tecnológicos o a veces en sitios que no toca ese tipo de preguntas. Bueno, pues desde luego que este tema da para muchos más debates. Se me ha quedado corta la tertulia. Gracias por venir y a ustedes gracias por vernos. Mañana a partir de las 4, más Magazine.